Muchas gracias por su asistencia a este cuarto día de este foro, Pandemia y daños colaterales de género, en el que hemos tocado varios temas muy importantes, muy interesantes cada uno de ellos. Y en este día le toca compartir a la doctora Adriana Espinosa Jaramillo. Ella es doctora médico cirujana gastroenteróloga. Le voy a pasar a ella el micrófono para que empiece a impartir. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Blanquita. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adelante. Adelante, doctora. Bueno, mi nombre es Adriana Espinosa Jaramillo, soy cirujana general y cirujana de gastro. En esta ocasión agradezco por la invitación para este foro con honor al Día Internacional de la Mujer, y me fue solicitado que diera una plática sobre secuelas físicas y emocionales del COVID. Ustedes se preguntarán qué hago aquí. Pues ese es un tema que les voy a tocar al final, porque de eso se trata la resiliencia, pues de que hay que usar, si la vida trae limones, pues hay que usar limonada. Entonces, tanto me metí en el tema, tanto me documenté, pues que me metí mucho a tratar pacientes COVID. Y espero que les guste la plática. Lo voy a hacer lo más accesible posible y lo más comprensible. Bueno, pues mucho gusto, espero que entiendan algo. El COVID tiene secuelas físicas y emocionales. ¿Qué se dice de esto? Muchas personas cursan asintomáticas o hay enfermedad leve. Digamos que ellos están pues ya del otro lado, están librados. Hay quienes sufren complicaciones graves hasta el fallecimiento. Y los que superan la enfermedad arrastran graves secuelas. ¿Qué se puede decir de las secuelas? Las podemos dividir en secuelas y COVID-19 persistente. Las secuelas son los pacientes graves que pueden ingresar a terapia intensiva, ya sea que estén durante varios días, semanas, meses conectados a un ventilador, o también pacientes que estuvieron en casa, que estuvieron graves, que estuvieron tratados con oxígeno y que afortunadamente no llegaron a un hospital. Y el daño producido en una parte del organismo puede prolongarse bastante tiempo, incluso por toda la vida. ¿Qué significa el COVID-19 persistente? Bueno, pues son estos pacientes que están con mantenimiento de los síntomas por encima del tiempo normal, es decir, aquellos pacientes que durante algunas semanas dicen, doctora, es que todavía tengo pérdida del olfato, o sigo con tos, o tengo un poco, me falta el aire, o mi oxigenación no llega al 100%. Esos serían unos datos de COVID-19 persistente. Bueno, ¿qué es lo que hace el virus? Virus SARS-CoV-2. ¿Qué hace este chinchurriento virus que nos trajo la pandemia? Bueno, lo que produce el virus, entra al cuerpo, seguramente ya lo han escuchado miles de veces. El virus entra al cuerpo como si fuera una pieza de rompecabezas que encaja exactamente en las células del organismo. Cuando entra el virus, inyecta su información de genética y empieza a multiplicarse. Y esta célula se rompe, se dice que se multiplica 10,000 o 20,000 veces o hasta 100,000 veces
un solo virus. Por eso es la gravedad del problema, porque pues es una invasión exagerada de virus. ¿Y qué es lo que va a pasar con el organismo? Bueno, pues el cuerpo sabiamente pues está respondiendo, se está defendiendo, y es entonces cuando vienen todas las células inflamatorias, cuando vienen todos los macrófagos, cuando vienen... se empieza a hinchar el cuerpo como respuesta a una defensa normal. ¿Qué pasa? Que hay una inflamación exagerada del cuerpo por defenderse al virus que ocasiona consecuencias en diversos órganos. Estas consecuencias pueden ser a nivel de circulatorio, pueden ser a nivel de riñones, a nivel cerebro, piel, pulmones, vascular periférico y en otros órganos. Y en corazón también. ¿Qué es lo que nos dejan las secuelas físicas? Bueno, pues pueden ser diferentes, neurológicas, dermatológicas en la piel, cardiopatías, trombosis. ¿Qué es una trombosis? Una trombosis es cuando se acumulan las células que son encargadas de coagular las plaquetas y llegan a una a otra, se van informando y se hacen una pelota y forman un trombo. Este trombo puede obstruir, es como si ustedes taparan una manguera y esa manguera de aquí para atrás, pues todo se va a obstruir. Entonces puede ser una trombosis arterial o venosa y de eso va a depender los síntomas. Si es arterial, pues no le va a llegar la irrigación a ese miembro. Padecimientos pulmonares, bueno, pues lo que ya sabemos, todo lo que hace las secuelas que deja esta enfermedad, y ahorita se los voy a explicar. Y el desgaste general, porque el desgaste puede ser, hagan de cuenta que les pasó un tráiler encima o una cirugía muy grande, por eso es que afecta tanto y desgasta tanto a los pacientes. Y los padecimientos renales, pues desgraciadamente algunos terminan con insuficiencia renal. ¿Qué podemos hablar de las secuelas pulmonares? Depende de la intensidad de la enfermedad, de la respuesta inflamatoria y la carga viral. Es decir, no es lo mismo un paciente que recibió una carga pequeña de virus, que a lo mejor reacciona de forma leve, a un paciente que recibe una gran carga de virus y que también su respuesta inflamatoria va a ser exagerada. De eso depende en un futuro qué es lo que va a dejar esas secuelas, esas consecuencias. La fibrosis pulmonar, ¿qué es una fibrosis pulmonar? Si lo han escuchado. Como se los he dicho en varias ocasiones a los pacientes, una fibrosis pulmonar, hagan de cuenta que es una cicatriz que es un callo. Como igual le sale un callo en el pie, igual se va a quedar una cicatriz en el pulmón, permanente o por algún periodo. Y esto va a ocasionar disnea y fatiga. ¿Qué es la disnea? Es que no pueden respirar y se agotan. Eso es la disnea. Quiero que vean, por ejemplo, esta tomografía. Aquí tenemos un pulmón más o menos sano, donde todo se ve de color negrito. Esto es una tomografía y hagan de cuenta que agarran un chorizo y lo parten a la mitad. Esta es la mitad del cuerpo y ahí va a estar este corte de tomografía. Entonces, este es digamos que un pulmón sano. Sin embargo, estas manchas que tenemos aquí ya son las consecuencias del COVID. Y en esta tomografía, que es un corte, como si el corte de la tomografía cortara hacia el paciente, aquí vemos cómo el pulmón se ve normal y este se ve afectado. Y pues ya de plano está muy mal, ¿no? Y aquí ya ven todo el empastamiento, todo toda la cicatriz que está ocasionando la fibrosis y cómo se va a quedar el pulmón después. Bueno, las consecuencias pulmonares pues será que serán dependientes de oxígeno dependiendo de la gravedad de la enfermedad, que podrán estar a lo mejor 1, 2, 3 meses o hasta por varios meses, o se van a quedar de por vida con el oxígeno. Y en otros pues tendrán que acudir, o si tienen la opción y si tienen la suerte de encontrar un centro para un trasplante de pulmón.
Las secuelas renales. Todos aquellos que ya tienen familiares con insuficiencia renal saben a lo que me refiero. Esta enfermedad, pues igual que como no llega el oxígeno a ningún órgano, pues igual va a pasar con el riñón, no le va a llegar oxígeno, no se va a poder oxigenar y el riñón se va a morir, se va a necrosar y lo que va a causar en adelante va a ser una insuficiencia renal. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal? Pues que las toxinas, el líquido se va a quedar adentro del organismo y eso va a estar, va a ser peligroso, el potasio sube, el calcio sube, todo sube y no hay otra manera de sacar esas toxinas más que conectándolo a una hemodiálisis, que es conectarle a través de unas punciones, se conecta, se saca su sangre, se va a esta maquinita, se lava su sangre y después regresa ya limpia al organismo. Este tipo de lavados pues se tiene que hacer un día sí, un día no, o dependiendo de las necesidades del paciente. La otra manera de controlar la insuficiencia renal, pues era como algunos ya conocen, en su casa, en su cama, con un dispositivo en el abdomen, se les va a conectar una manguerita que va a estar sacando y metiendo agua limpia. Bueno, secuelas neurológicas. Esto es muy común y la verdad es que es de los padecimientos más poco relevantes. Cuando dicen, doctor, es que ya perdí el olfato, es que no regresa el olfato, la verdad es que eso es lo menos que preocupa. Pérdida del olfato y del gusto, pues obviamente no tienen gusto, no les da hambre, no huelen a nada. Esto significa que este virus ataca las terminaciones nerviosas en varios órganos. La recuperación va a ser de 2 a 4 semanas. Y si se tarda más, la verdad es que eso no es interesante. Cefalea, dolor de cabeza. ¿Quiénes presentan cefalea? Del 40 a 60% de los pacientes, o una cefalea crónica de 2 al 5% de los pacientes. Se van a quedar con cefalea crónica, producida por la inflamación, porque todo el organismo se inflama, todo se hincha, también incluyendo el cerebro. Síntomas parecidos al síndrome de Guillain-Barré, con parálisis, o sea que no pueden caminar y no pueden moverse, junto con incapacidad para mover los ojos. Esto puede darles también. Menos flujo sanguíneo al cerebro, lo que significa delirio o síndrome confusional agudo relacionado a la intubación. Todos los pacientes, de hecho, todos los pacientes que entran a terapia intensiva, sean COVID o no sean COVID, por la causa que hayan ingresado a terapia intensiva, tienen un síndrome confusional, es decir, pierden días, se les olvidan los días, no saben por qué están ahí, no saben qué están haciendo ahí, pero es eso, debido a los sedantes, a lo que tienen que estar ahí conectados al ventilador. Secuelas neurológicas, también una de ellas es la pérdida de la memoria, como Dory, pues no se acuerdan ni qué estaban haciendo, a qué venían, o no recuerdan a qué era lo que estaba haciendo, es una de ellas. Problemas cognitivos o de concentración, pues tampoco se concentran, no saben en qué estaban trabajando, qué es lo que tienen que hacer, qué era lo que seguía. Insomnio, mielitis. ¿Qué es la mielitis? Es inflamación de la médula espinal con pérdida de la fuerza. Son los pacientes que están postrados por mucho tiempo y van a tardar mucho tiempo en recuperarse y tendrán que acudir a rehabilitación. Y encefalitis, la encefalitis, ese sí es un dato fuerte porque pues es inflamación del cerebro y va a tardar un buen rato en arreglarse. Secuelas dermatológicas. Afectación vascular a nivel de piel. Como en todos los órganos, va a haber poca irrigación, les va a llegar poco oxígeno y puede haber necrosis puntiforme o extensa. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es que se muere el pedazo de piel, el pedazo de órgano. Y al igual que en otros órganos, pues se va a quedar esta lesión, se va a morir el tejido. Unas urticarias, las urticarias que son pues ronchas.
pero pues tendrán que acudir al dermatólogo. Yo creo que eso es de las menos importantes. Caída del cabello. Esto se da sobre todo después, semanas después de haberse recuperado. Empiezan con pérdida de cabello, pero brutal, así exagerado. Se les empieza a caer el pelo. En un futuro se les va a componer también. Secuelas cardíacas, abusados aquí con las secuelas cardíacas, porque este es un tema importante que lo que explica, por ejemplo, si mi paciente estaba bien, si estaba ventilando bien, si él estaba como si nada, la miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? La miocarditis es la inflamación del tejido del corazón, es decir, al nivel de todo el cuerpo, también el corazón se hincha, se inflama. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Pues que van a empezar con arritmias, les falta el oxígeno al corazón y de repente muerte súbita. Eso es lo que pasa. Por eso, esta sería una causa de lo que explique, pues si mi paciente estaba bien, si mi paciente llegó al hospital consciente, pues sí, pero le dio una miocarditis y tuvo una muerte súbita. Secuelas vasculares. A nivel de sistema circulatorio hay daño endotelial, es decir, ¿qué es el endotelio? El endotelio es la capa que está por dentro de los vasos, de arterias y venas, y también hay inflamación. ¿Y qué va a ocasionar esto? Bueno, pues que hay como unas pequeñas cortaditas, hay inflamación adentro de los vasos, de los conductos, y van a llegar estas células que son las plaquetas, se van a estacionar ahí y van a ocasionar un trombo, como en esta figura. Van a llegar todas las plaquetas y entonces pues se va a tapar. Puede haber trombosis arteriales o venosas y de eso depende también. Si son arteriales, pues es más agudo y es más grave porque entonces no le llega irrigación a ese miembro, a esa extremidad. Las venosas, bueno, pues entonces empiezan con inflamación, con dolor. Trombosis pulmonares, pues al igual que en todos los órganos, a los pulmones también se les llegan los trombos. Y esto también es una causa de muerte. Si han visto, por ejemplo, ahí en los mensajes, en los chats, es que los italianos descubrieron que la causa de muerte del COVID era la trombosis. Es una de las causas de la muerte. Por eso todos sus médicos tienen que estar muy vivos en el tratamiento a todos los niveles, es decir, empezar a dar antiinflamatorios, el antibiótico, el anticoagulante, etcétera. Síndrome postrombótico, ¿qué es lo que va a pasar? Que en un futuro va a haber dolor, edema, enrojecimiento y aumento de volumen. Por eso hay pacientes que de repente se les hincha una pierna. Y es por eso, porque tienen un coágulo en esa pierna. Secuelas musculares. Al igual que en todos los pacientes que entran a terapia intensiva y también en COVID, sobre todo los pacientes que están en casa, ya lo han visto, les da un ataque, una inflamación, una respuesta inflamatoria exagerada y unas fiebres incontrolables que es consecuencia de que su organismo se está defendiendo a esta agresión. Entonces, en los primeros 10 días, ya sea en terapia intensiva o en su casa, pueden bajar hasta 10 o 15 kilogramos. Y hay pérdida de la masa muscular y debilidad de larga duración. Hay úlceras por estar mucho tiempo acostados. Si han oído hablar de las úlceras por decúbito, es que están tanto tiempo en una misma posición sobre su piel, de por sí que no les llega oxígeno y aparte la tienen. Bueno, les decía, otra de las alteraciones o de las secuelas musculares, bueno, del sistema musculoesquelético, pues son las artritis. Hay pacientes que por varios meses, semanas, empiezan con dolores de articulaciones y eso no lo tenían antes. Es parte de la enfermedad, es parte de la inflamación y sí es difícil de controlar, pero no imposible. Cansancio extremo y fatiga es otra de las causas. Regreso tardío al trabajo, pues obviamente todas las consecuencias que trae esta enfermedad. Bueno, entramos a una parte que son las secuelas psicológicas. Creo que ya lo han estado explicando varios ponentes. De las alteraciones psicológicas que más da en el COVID es la ansiedad, 12.3%, depresión, 10.5%, fobias. ¿Qué son las fobias? Pues es miedo exagerado.
confusión o delirio, 27.9%, estados alterados de conciencia por falta de oxígeno al cerebro, 20%, falta de atención y concentración, 38%, problemas de memoria, 34%, irritabilidad, pues se enojan muy fácilmente, 12.8%, pues hay que comprender los pobrecitos. Insomnio, 12%. Secuelas emocionales se puede englobar en tres partes, en tres rubros generales, que son la depresión, la ansiedad y los trastornos por estrés postraumático. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno emocional que causa sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. ¿Qué es lo que más prevalece en la depresión? Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración, pérdida del interés, alteraciones del sueño, cansancio y falta de energía, como en cualquier depresión. Sentimientos de inutilidad o de culpa, dificultad para pensar, para concentrarse, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Ansiedad. Preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. ¿Qué le pasa a este tipo de pacientes? Y aquí también quiero hacer un paréntesis, no solamente en los pacientes enfermos de COVID, sino también en los pacientes que están en su casa encerrados y que gracias al encierro pues muestran datos de ansiedad, de depresión y ese tema lo voy a tocar más adelante, pero les da un miedo exagerado por contagiarse y es bueno, es lógico, es totalmente normal, pero yo les pido que no caigan en esto. ¿Cuáles son los datos de ansiedad? Sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sensación de debilidad, insomnio, problemas gastrointestinales. Trastornos por estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora. Pues cualquiera que entre en terapia intensiva va a tener estos recuerdos. A nadie le gusta estar encerrado y menos en un hospital solo y adentro de una habitación conectado a un ventilador. Si están dormidos y si están sedados, pues no se van a dar cuenta, pero en el momento que empiecen a despertar, pues se van a poner, desde un principio, desde que les informan que los van a intubar, pues obviamente les da miedo. Recuerdo recurrente, involuntario y angustiante del hecho traumático, pues van a estar por mucho tiempo, van a estar recordando que tuvieron esta situación de peligro, de estrés, de preocupación, de soledad. Es totalmente normal. ¿Qué son los signos o síntomas que nos pueden orientar a un trastorno por estrés postraumático? Son recuerdos recurrentes, involuntarios, angustiantes del hecho traumático. Se van a acordar de todo eso que vivieron. Revivir el hecho traumático, sueños perturbadores, empiezan con pesadillas, angustia emocional grave o reacciones físicas al caso que recuerden el suceso traumático. Bueno, les quiero hablar, ya hablamos sobre las secuelas físicas, sobre las secuelas emocionales, qué les puede pasar, pero les doy un incentivo, que es la resiliencia. Bueno, la resiliencia es la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, una enfermedad, un duelo reciente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que mucha gente ha perdido a sus familiares en el intento. Les doy mis más sinceras condolencias.
Los felicito porque hicieron todo lo posible por su familiar, que no les quede ningún tipo de culpa, que hicieron todo lo posible por rescatar a su familiar. Sin embargo, pues se fue y tal vez ya era su momento, ya era su destino. Pero no se estanquen ahí, por favor, o los que estuvieron enfermos, no todo se acabó, no se quedó ahí, no se terminó esto. Pueden seguir, continuar, busquen ayuda, empiecen a florecer, que no se estanquen en eso. Esta imagen lo demuestra. Por ejemplo, aquí tenemos un desierto. El desierto sería la situación en la que viven, pero a pesar de todo, pues empiezan a florecer. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversas. Todos podemos salir, tenemos la capacidad de renacer como el ave fénix, de reinventarnos. Inventen, busquen ayuda, busquen algo, una terapia, algo se tiene que hacer, pero no se queden estancados, por favor. En cuanto a la rehabilitación física, tienen que tener citas frecuentes de check-up para ver cómo está su organismo. Se les pide inflar globos desde un inicio de la enfermedad. Tendrán que ir tal vez a terapia pulmonar, utilizar este tipo de aparatitos si es que lo tienen, ejercicios pulmonares, ejercicios de extremidades, tal vez tengan que acudir a rehabilitación, acudan con algún experto que les ayude a hacer sus movimientos, porque como vieron, pues hay pérdida del tono muscular, entonces hay que recuperarlo. Son gentes que estuvieron mucho tiempo acostados en una cama, entonces hay que moverse. Cita al cardiólogo y al neumólogo, porque evidentemente van a quedar secuelas cardíacas y secuelas en sus pulmones, entonces tendrán que estar con sus citas frecuentes. Rehabilitación emocional, ¿qué pueden hacer aquí? Hay muchas opciones, muchas. Podrán acudir al psicólogo, al psiquiatra, con el tanatólogo, hacer meditaciones. La meditación es fabulosa y es fácil, cualquiera puede hacerlo. Tal vez me digan, bueno, ¿y cómo se hace una meditación? Muy fácil. Todo mundo puede hacer meditaciones y les va a cambiar el chip, les va a cambiar la manera de pensar. Si hacen una meditación todos los días, 10 minutos al día, eso va a ser un cambio exponencial en su vida. Lo que tienen que hacer, así brevemente, es estar en un cuarto tranquilos, luz tenue, si quieren su velita, su incienso, música para meditar. Y en ese momento quiero que por favor no piensen en sus problemas, que no se les venga a la mente que si la deuda, que si el coche y los hijos, que si el dinero, que si la comida, que si el mecánico. Por favor, en ese momento dense sus 10 minutos de regalo Milky Way, que van a ser sus 10 o 15 minutos de meditación. Y en ese momento se van a encerrar, se van a concentrar únicamente en su respiración, meter, sacar aire, para que esto, si lo hacen diario, van a ver un cambio radical en su vida. Pueden acercarse también al yoga si es que pueden o tienen el recurso, o por internet hay clases de yoga, hay cursos de yoga, pueden hacerlo. Terapia familiar, pues ya que se enfermó algún miembro de la familia, obviamente no se pueden reunir. Si es que se pueden reunir, si viven en la misma casa, pues el apoyo familiar, y si no, pues estar en contacto con ese familiar para ver, ¿te sientes bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te podemos apoyar? Esto es muy importante. Reiki. ¿Qué es el Reiki? Es una terapia de energía fabulosa. Los que no conocen el Reiki, ojalá tuvieran la oportunidad de conocerlo. Saludos, grupo de Reiki, Julie. El Reiki es fabuloso porque es una terapia alternativa donde se puede dar energía a través de las manos al paciente. Mágicamente, milagrosamente, suceden cambios. Se los digo por experiencia.
Entonces, si alguien tiene oportunidad de estudiar o de dar o de recibir Reiki, háganlo. Flores de Bach, ¿qué son las flores de Bach? Las flores de Bach se inventaron por ahí de los años 50 de un francés de apellido Bach, donde empezó a estudiar que cada flor en especial, saludos Laurita, tiene una esencia en especial. Cada flor es para una emoción en especial y en el cual se va a hacer un preparado personalizado, dependiendo de los síntomas de cada paciente, para darle sus dosis de flores de Bach. Van a estar tomando sus gotitas diario, a veces necesitan un frasco, 2 frascos, pero maravillosamente van a salir de su problema. Se los he dado a pacientes que han perdido familiares, pacientes en depresión, pacientes con ansiedad, pacientes que están en divorcios, pacientes con intentos suicidas. O sea, estas flores son maravillosas. Pueden usarlas si tienen el recurso, búsquenlas, son muy buenas. Este es un estudio muy interesante que le pedí a varios pacientes que me ayudaran a contestar esta encuesta. Y quiero que vean lo importante que salió aquí, porque para mí era muy interesante saber qué era la emoción que causaba el COVID. Entonces, en este tuve 151 respuestas, de los cuales fluctuaban de edades. Los que más encontramos fueron de 36 a 45 años, después de los de 46 a 55 años, después de los 56 a los 65 años, y ya los de menor proporción eran o los más jóvenes o los más de edad más avanzada. ¿A quién le da COVID? En este tipo de estudio me salió que a mujeres, pero estadísticas internacionales dice que es igual, hombres y mujeres, e inclusive dice que les da más a los hombres. No sé si influyó que en este solamente contestaron más las mujeres. ¿Se considera una persona sana? Todos los que contestaron se consideraban personas sanas. O sea que no les da COVID precisamente a los enfermos, le puede dar también a personas sanas. Y aquí me describían algún tipo de enfermedad que tenían, diabéticos, hipertensos, lupus, cáncer, cualquier tipo de enfermedad. ¿Practican algún deporte? Fíjense bien en esta diapositiva. Sí practicaban deporte. ¿Qué puedo concluir de este estudio? Que le da a jóvenes, a viejos, a deportistas, a sanos, a enfermos, le puede dar a cualquiera. Eso de que yo soy joven y soy fuerte y hago ejercicio y no me cuido, ¿qué creen? También se pueden enfermar. Y esta diapositiva es muy interesante porque yo les pedí que me dijeran qué tipo de sensación o qué tipo de emoción estaba cuando ustedes estaban propensos o antes de enfermarse de COVID. Vean nada más lo que salió. La mayoría, bueno, algunos estaban con enojo, con tristeza, con depresión, angustia, pero la emoción que más sobresalió o que más prevaleció es esta, el miedo a contagiarse. ¿A qué voy con esto? Siempre les digo a los pacientes o a la gente que conozco, a los que les mando mensajes, que por favor mantengan una actitud positiva ante esta enfermedad. Esto no va a ser para siempre. Sí, podría dar un poco de temor porque no, es una incertidumbre, no nos queremos morir, no nos queremos enfermar, no queremos perder nuestro dinero por una hospitalización. Pero ¿qué pasa? Que la gente que está con el miedo, ustedes saben que el miedo atrae cosas y la mente es muy poderosa, entonces todo lo que piensen, todo, sea bueno, sea malo, se les va a conceder. Entonces, si ustedes están con una frecuencia de miedo, pues obviamente se van a enfermar. Si están, ojalá que no me enferme, ojalá que no me vaya a enfermar, ojalá que no me contagie, pues son los que se enferman. Aún estén encerraditos, porque los que han estado en encierro total de todos modos se enferman,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que también atraen esa energía y se contagian. ¿De qué manera? No lo sabemos. A lo mejor fue con el repartidor o con el súper o qué sé yo. Entonces, les pido por favor que siempre les he dicho, mantengan la frecuencia alta, vibren en amor, piensen positivo, no tengan miedo, pero ojo, ojo, porque esto me lo dijeron por ahí alguna mamá de la escuela. No es que voy a salir a la calle y voy a andar aventando florecitas y voy a salir desprotegido. No, eso no significa no tener miedo. No tener miedo es no estar con una frecuencia de miedo y pensamientos negativos y de que me voy a enfermar. El hecho de salir, pueden salir, pero bien protegidos. Su mayor escudo va a ser su cubreboca KN95 que les cubra esto. Y tiene que ser un KN95, por favor. Los cubreboca de tela no sirven. Usen su KN95, no sean codos, por favor, es su vida. Pónganse un cubreboca KN95 y encima se ponen el de florecitas, el de Kitty, el de su superhéroe favorito, el que quieran, pero abajo pónganse el KN95. A partir de su experiencia con el COVID, ¿ha cambiado algo en su vida? Fíjense nada más lo que contestaron. La mayoría dijo que sí, que sí valoraban su vida. Ahora, después de la enfermedad, valoraban su vida. Algunos dijeron que no, la verdad les valió y que seguirán en la misma actitud. Qué lastimoso porque ni siquiera esta gran experiencia dolosa, como pudo haber sido, si fue leve o fue grave, van a seguir en la misma, a pesar de que les dieron una oportunidad de vida. En referencia al marco del Día Internacional de la Mujer, quisiera mostrarles este video que me mandó mi querido amigo Percy. Ahorita regreso. ¿Y se escucha? No, no se escucha. No, no se escucha. Tenemos distinto sexo y venimos en moldes diferentes. ¿Ahí se escucha? Pero tengo algo claro. Nacemos varones y por ellas nos hacemos hombres. Sin ellas, Sí, ya se escucha. vivirían nuestros sueños. Sí, se escucha. Sin ellas, ni tú ni yo sabríamos dónde tenemos la frente. Sin ellas, hubiésemos crecido desnutridos e insípidos. Sin ellas, no seríamos más que cavernícolas malolientes. Sin ellas, no sabrías dar la mano, ni tus lágrimas tendrían sentido. Ellas demuestran lo perfecto de la creación porque solo así surgiría algo tan parecido al amor, a la bondad, a la misericordia y al perdón. Demos gracias a las mujeres por soportarnos con tanto amor durante el parto, por ser el instrumento favorito, por ser co-creadoras de la obra universal, por sus recetas y razones, por sus curvas y sonrisas, por sus canas y arrugas. Agradezcamos el habernos despertado para ir a la escuela por sus gritos y gemidos, por su fortaleza y carácter, por sus bailes y caricias, por sus inventos y quejas. Hagamos un homenaje por su ayuda idónea, por encarar con sabiduría a quienes tienen aire en el cerebro. Pidamos perdón en nombre de todos los hombres que las han lastimado, blasfemado, engañado, olvidado, traicionado, usado, ultrajado, golpeado. No viviremos lo suficiente para pedir tanto perdón. Quiero un mundo en donde cada uno de nosotros camine la tierra para honrarlas, para amarlas, cuidarlas y bendecirlas. Un gran hombre no es quien conquista 1000 mujeres en su vida, sino quien tiene una sola y la conquista 1000 veces, reinventándose cada día, minuto a minuto, segundo a segundo. Un hombre no es el que construye una casa y la abandona, sino aquel que hace de ella el hogar de su familia. Que vivan las mujeres.
Aquí sigo. Gracias, doctora. Me faltan 2, nada más rapidísimo. Namaste. Namaste significa que agradezco tu bondad, amistad y tu grandeza y te reverencio de corazón. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bonita tu exposición. Abrimos un espacio, tenemos 15 minutos, 14 para preguntas y respuestas, para darle entrada a nuestra otra compañera ponente, por favor. Si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora, con la manita levantada para irles dando el turno del micrófono, por favor. ¿Todo quedó claro? Bueno, yo solo para felicitar a la doctora. Gracias. Gracias, Yo sí Silvia. levanté la mano. A ver, aquí está Silvia Elena. Por favor, adelante, Silvia. Ni me veo dónde estoy. Hola, felicidades, Adriana. Gracias. Nos das con mucha claridad nuevamente todo lo que escuchamos todos los días, pero hoy de una forma diferente. No fría, sino firme para hacer conciencia. Escuchaba con mucha atención que decías que alguien que puede tardar hasta 2 semanas, 3 para recuperar el olfato y el sentido del gusto. ¿Es correcto? Así es. ¿Es correcto el tiempo? Nosotros estamos muy preocupadas porque tenemos compañeras que ya han pasado ese tiempo, llevan más de 3 meses y nada. Pues Entonces, lo que pasa es que escuchándote y escuchando es muy variable dependiendo de cada organismo. Hay que recordar que el COVID es un virus que se mete precisamente en las terminaciones nerviosas y los afecta, los deja inflamadas las terminaciones nerviosas. Entonces hay que dejar pasar el tiempo, dejar pasar, todo va a regresar. Y les decía que después de una secuela tan importante como salir sobreviviente de un COVID, yo creo que una pérdida del olfato sería de las cosas mínimas. Hola, no sé si me escuchen. Sí, Gaby, adelante. Hola, doctora. Buenas tardes a todos. Pues yo nada más quiero agradecerle a la doctora porque ella ha sido un ángel en mi vida. Gracias a ella estoy bien, completamente recuperada, emocionalmente sigo mejor. Ella me mandó las flores de Bach y agradezco a la divinidad haberme cruzado con la doctora y de verdad voy a estar siempre agradecida porque me ha ayudado mucho en todos los sentidos. Y lo único que deseo es que Dios la bendiga y le dé aún más sabiduría para seguirnos ayudando. Gracias, doctora. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Gaby. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna intervención, cualquier comentario? A ver, yo. Adelante, Rosy. Sí, pues yo igualmente felicitar a la doctora porque dio su explicación totalmente como para que nosotros entendiésemos sin tecnicismos, sin un vocabulario que no entendemos, pues por lo general los que no somos médicos, pero estuvo muy acertado, muy completa y pues muchísimas gracias, nos disipa, pero además también nos alerta, como dicen, concientizarnos que debemos seguir cuidándonos. Y bueno, pues
yo creo que ya casi todo el mundo ha tenido algún familiar que se ha contagiado, pero estar con esa situación de seguir cuidándonos todos para, pues, para cuidar a la familia y para cuidar a nuestros vecinos y para cuidar a gente que no conozcamos, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias, doctora, por esta bonita explicación. Gracias. Y bueno, en relación a lo que comentas, no sabemos todavía qué vaya a pasar con las vacunas. Ese es otro tema, muy controversial, pero pues de todos modos, aunque se vacunen, hay que seguir con el cubreboca, porque si el que está vacunado se infecta, porque sí se puede infectar, si se infecta el vacunado, puede ser asintomático y puede estar regando virus y contagiar al que no se ha vacunado. Entonces, es muy importante que de todos modos sigan con el cubreboca. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quieren participar alguien más? Con manita levantada, ya sea ahí con el link que tenemos ahí para la manita, o físicamente levanten su manita. Pues creo que ya quedó todo muy claro, la exposición fue muy clara como lo comentan. Nos abriste el panorama, aunque ya algunos nos haya dado el COVID y lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Los que no les ha dado a veces no alcanzan a comprenderlo, pero nos explicaste muy bien y todo esto de las secuelas, ¿no? Que no es nada más en el lapso de la enfermedad, sino cuidarnos después también, ¿sí? Por todo lo que nos estuviste explicando. Hay casos que me he enterado y que pasó una semana o incluso un mes y les dio una parálisis o una trombosis. Así es. Y es precisamente por todo lo que acabamos de enterarnos ahorita. Pues doctora, muchas gracias, muy amable, tu explicación muy completa. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación y que hayas compartido estos conocimientos y esa sensibilidad, esa calidez que tienes para atender a los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Adri. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias.